Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo o por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En el sermón anterior nosotros vimos un repaso de las verdades centrales que Pablo nos ha enseñado en esta carta a los Efesios. Parte de las verdades centrales es que Dios en el capítulo 1 ha obrado la salvación. Él es que nos ha dado, nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha dado perdón, nos ha dado redención, nos ha dado su sangre, el perdón de los pecados, nos ha dado una herencia, nos ha dado su espíritu. En el capítulo 2 vemos que nosotros, Dios nos salva a pesar de nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, por su gracia, nos dio vida en Cristo Jesús y nos hizo nuevas criaturas. En el capítulo 2 al final y el 3 al principio vimos que estábamos divididos. Los griegos, los gentiles y los judíos estaban divididos. Pero que Dios, cuando Él hace su iglesia, Él de los dos pueblos hace uno. Ahí está el problema, la solución, mejor dicho, al problema del racismo, de toda esta cosa del favoritismo, está en la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros, hermanos, venimos a la iglesia de Cristo, somos cristianos. No solamente eso, vimos que en el capítulo 4 Él da dones a la iglesia. Él nos da una serie de contrastes primero para que veamos cómo viven los del mundo y cómo viven los creyentes. Y luego entonces nos da dones. Y con esos dones en la iglesia nos edificamos unos a otros. Y nos alentamos en el camino a Ciudad Celestial. En el capítulo 5 Él sigue con esta idea del contraste que hay entre la vida del creyente y la vida del impío, y allí nos habla, nos introduce a la esencia de la vida cristiana. Y es, la vida cristiana, hermanos, no es más que Dios en nosotros. La vida cristiana es la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Y esa vida cristiana, esa llenura del Espíritu, mejor dicho, produce en nosotros una serie de cosas. La primera que vimos es que tenemos un hablar diferente. Empezamos a hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales. Empezamos a ser agradecidos. Dice el texto en Colosenses, el texto paralelo que leímos anteriormente, que nosotros empezamos a exhortarnos y a enseñarnos unos a otros con esos mismos cánticos espirituales, con esos mismos salmos, o sea, con las escrituras. Pero hay una serie de evidencias del Espíritu Santo en nosotros, que empezamos con el hablar, pero ahora, hermanos, vemos otra evidencia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Este sometimiento, amado hermano, no es otra cosa que resultado de ser creyentes. Así que en el sermón de hoy vamos a ver otro resultado de tener el Espíritu de Dios en nosotros, y es la relación del creyente con la autoridad. La relación del creyente con la autoridad en las diferentes áreas de la vida. Y hoy vamos a ver dos cosas: la autoridad y la sumisión
y vamos a ver 2 ejemplos. Y espero que tengamos el tiempo suficiente para tener la cena del Señor. Pero vamos a tener la cena del Señor. Si tengo que cortar el sermón, pues lo haremos. Lo bueno es que podemos servirnos aquí todos nosotros ahora. No hay nadie en el balcón. Vamos a ver esas 2 cosas. La autoridad y la sumisión. Primero, y luego 2 ejemplos a seguir. Veamos primero la autoridad y la sumisión. Ser llenos del Espíritu Santo va a traer de manera natural el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Recuerda, hermanos, que estas cosas no las podemos hacer nosotros. Esto es obra de Dios. Vamos a hablar con la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios, la palabra de Cristo, mora en abundancia en nosotros. Pero aquí Pablo introduce otro fruto, otra evidencia, otro resultado de tener al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y está en el versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Otra traducción, otros originales dicen en el temor de Cristo. Pero someternos a la autoridad dada por Dios es un regalo del Espíritu. Es obra del Espíritu. Hermanos, estoy enfatizando esto porque nosotros debemos entender que la vida cristiana no es esfuerzo propio, es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Ahora, someternos a la autoridad es el problema número 1 de todos los hombres y de todas las mujeres. Cuando hablo de hombres, estoy hablando en general. Es el problema número 1. Adán y Eva cayeron en el pecado por simplemente no someterse a la autoridad de Dios. Y hay muchos que quieren buscarle psicología a esto. ¿Y por qué ellos? ¿Qué estaban pensando ellos? Hermano, mires, la simpleza es esto. Adán y Eva cayeron simplemente porque ellos no se sometieron a la voluntad de Dios. El pecado en su esencia es creernos que estamos en control y que podemos regir nuestras propias vidas y la de los demás. Y eso nos hace creer en total autoridad, lo que en realidad es el engaño de Satanás que nos hace creer que somos Dios. Y ahí está el problema de la vida, hermano. Ahí está el problema de la vida. Esta palabra, la palabra someteos, es una palabra que en el griego significa ponernos en el rango nuestro. Voy a interrumpir un momento. Son queridos hermanos de nosotros de muchos años, de cuando yo era niño, que están de visita aquí. Tú no, pero está bien. Así que lo vamos a conocer en el fellowship. Qué bueno. Pero esa palabra someteos es tomar el rango que nos corresponde. Es una palabra en realidad militar. El general es general, el capitán es capitán. Y la idea es someternos unos a otros. La sumisión en el diccionario es la acción o hecho de aceptar o rendirse a una fuerza superior o a una voluntad superior. Mi definición es la siguiente. La sumisión es la actitud y acción que nacen de la relación bíblica entre la autoridad puesta por Dios y nosotros. Y esto no puede hacerse, amado hermano, a menos que nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios. Por ejemplo, nos sometemos a Dios con gozo y alegría cuando reconocemos que Él es Dios y nosotros somos sus hijos.
Pero si no queremos tomar nuestra posición de hijos, sino posición de padres, entonces no nos vamos a someter a Dios. ¿Qué cosa es necesaria entonces, hermanos, para que nosotros podamos someternos bíblicamente a la autoridad dada por Dios? Es la humildad. La humildad y la mansedumbre son necesarias. En nuestra condición de pecadores no podremos someternos a Dios ni a las autoridades que Dios ha dado. Pero es por su gracia, amado hermano, que Cristo nos transforma, nos humilla ante Dios y nos pone en nuestro lugar ante Dios. Y de nuevo, hermanos, la realidad es que Él es Dios y nosotros no somos Dios. Y una vez que establecemos eso, ya lo demás se resuelve. Ya lo demás se resuelve. Quiero que notemos algo más en el texto. El texto dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Nosotros no tememos a los hombres cuando nos sometemos a las autoridades dadas por Dios. Nosotros tememos a Dios. O sea, por ejemplo, la Biblia dice que los hermanos deben someterse a los pastores. O nosotros como creyentes debemos someternos a las autoridades, al gobierno. Nosotros no hacemos esa sumisión porque le tenemos miedo al gobierno. Es porque tememos a Dios. Es porque Él es quien dice que debemos someternos. De hecho, eso es algo muy bueno para nosotros. Eso trae un gran consuelo. Cuando Dios no quiera la autoridad sobre ti, Él la va a quitar. Pregúntale a Faraón y a los egipcios. Cuando los israelitas iban a salir, Dios quitó el poderío egipcio. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en control de todas las cosas. Ahora, ese temor a Dios en la sumisión tiene un doble filo. Eso corta de dos maneras. Y yo creo que no entender esta realidad nos hace rebeldes a la autoridad. Y hay dos filos que tiene este mandato. Primero, debemos temer por nosotros mismos. ¿Qué consecuencias puedo tener ante Dios y los hombres por no someterme a la autoridad? Esa pregunta debemos hacerla. Es importante. Dios ha establecido la autoridad para mantener el orden en todas las esferas de la vida. El fruto del Espíritu, otra vez, es lo que la gente va a ver en nosotros cuando nos sometemos de una manera bíblica a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces debemos pensar, óyeme, esa persona en autoridad, a mí me da miedo estar en esa posición, porque va a tener que dar cuenta. Va a tener que dar cuenta. El segundo filo tiene que ver con nosotros. Primero, nosotros debemos temer por nosotros. Óyeme, ¿qué me va a pasar a mí si no me someto? Pero segundo, yo debo temer por los otros. ¿Qué consecuencias pueden venirles a aquellos que no ejercen la autoridad que Dios les ha dado de manera bíblica? Por ejemplo, en el gobierno, nosotros decimos este gobierno es malo, aquel gobierno es malo, el gobierno de tal país es malo. Y como que parece que ninguno de ellos va a tener consecuencias. El problema de nosotros cuando pensamos así es que no tenemos fe. Amado hermano, un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Un día cada rey, cada presidente, cada diputado, cada senador
va a tener que dar cuenta a Dios de cómo usó su autoridad, la autoridad que Dios le dio. La historia está llena de hombres que no ejercieron la autoridad bien. Se hicieron dueños y señores y terminaron mal. De hecho, hermanos, el infierno está lleno de ellos. Si estamos en posición de autoridad, y déjenme informarles de algo, hermanos, todos estamos, en cierto modo, en una posición de autoridad. Ejerzamos esa autoridad de una manera bíblica. Para que no caigamos en la condenación de los que son puestos en autoridad y se pierden. Control. El control, hermanos, es algo que nos encanta. Nos gusta estar en control de todas las cosas. De hecho, es la única cosa que atrajo a Adán y a Eva a pecar. Que yo no me tengo que someter a Dios. No, tú vas a ser igual que Él. Entonces yo puedo ser Dios también. Sí. Y ahí cayeron. Ahí cayeron. Y es lo mismo para nosotros. Noten que la Biblia nunca nos enseña a controlar más. Piensen en eso por un momento. La Biblia no nos enseña a controlar más. Eso lo hacemos día a día y de manera normal. En vez de enseñarnos cómo controlar más, la Biblia nos manda a servir y a ser sumisos. A abandonar el control. A quitar de nosotros esa ambición de estar en control de todas las cosas. Porque eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos para destruir nuestras almas. Déjenme ponérselo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez lo siguiente? Estoy en control de tantas cosas que quiero que alguien me ayude. ¿Te parece que están en la iglesia nueva y están dormidos todos? No sé qué va. Pero no es verdad. ¿Quiénes de ustedes se molestan porque yo no tengo control de eso? Todos. Ninguno de ustedes ha dicho, oye, yo estoy controlando a mi hijo, tengo control perfecto de mi hijo, de mi esposa, de mi iglesia, de mi trabajo. Todo. Oye, yo tengo tanto control. No, Señor, ayúdame porque yo estoy controlando tantas cosas. Ninguno ha dicho eso. Ninguno tampoco dice, doy gracias a Dios que fulano, fulana o fulana está en control de eso y yo no me tengo que preocupar de eso. ¿Y a quién está encargado de eso? Pedro. Ah, no, aquí ya hay un Pedro aquí, entonces no puedo decir Pedro. Francisco, no hay Francisco aquí. Francisco está encargado de eso. ¿De verdad que él está encargado de eso? Déjame ver que retento, pongo retento. Francisco, perdón. Todos queremos control. Debemos pedir a Dios que nos conceda la humildad de someternos a su voluntad y a huir del deseo de estar en control. Y cada vez que digas, oye, no estoy en control de eso, mira, aplaude y dale gracias a Dios que tú no estás en control de nada. Tenemos esposos controladores, tenemos esposas controladoras, tenemos pastores dictadores, tenemos presidentes dictadores. Todos quieren estar en control. La Biblia nos manda, no, aléjate de esa idea. Amado hermano, someternos en el temor de Dios nos da libertad. Y esa libertad es la de decir no
cuando el nombre de Cristo es pisoteado. ¿Sabe que yo no estoy en control de eso? Y como no estoy en control de eso, yo puedo decir no. Es la misma libertad que tenemos al decir a alguien que quiere hacernos pecar, decirle no. Pero vas a perder el trabajo. Tú no estás en control de eso, ni yo tampoco. Dios me proveerá otro trabajo. El temor de Dios es lo que regula al que tiene autoridad y es lo que le da confianza al que se somete. Una cosa más. El versículo 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto, además de lo que hemos dicho hasta ahora, también es una cláusula introductoria de lo que viene después. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios es el encabezado que va ahora, del cual va a salir las relaciones de autoridad que nosotros tenemos. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Marido, mujer. Padres, hijos. Amos, siervos. Gobierno, ciudadano. Todas esas cosas las vamos a ver. Porque esta sumisión de la cual hemos hablado hasta ahora se ve en esas relaciones. Para cerrar, hermanos, vamos a ver dos ejemplos a seguir en cuanto a la sumisión. El primero es Pablo. Y hay muchísimos, pero el primero es Pablo. En Efesios 1:1 nosotros leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Inmediatamente nosotros vemos ahí que Pablo no es apóstol por su propia voluntad, sino que él se ha sometido a la voluntad de Dios. Y la vida del apóstol, hermanos, le resultó en hambre, cárcel, castigos a manos del gobierno, persecución, traición. Pero también someterse a Dios le dio el privilegio de tomar el Evangelio y llenar a Asia Menor y a Europa con el Evangelio de Cristo, porque estaba sometido a Dios. Y la sumisión siempre va a traer esos dos componentes: el sufrimiento de someternos y la expansión del reino. Y la expansión del reino. Si estamos sometidos a autoridades bíblicas y nosotros nos sometemos a ellos bíblicamente, el reino de Dios va a expandirse. El segundo ejemplo claro es Jesús. Él se sometió al Padre para obrar el plan de la redención. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, nosotros leemos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿A quién Dios Padre perfeccionó con sufrimiento?
a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en respuesta al Padre? Se sometió. Hermanos, si Jesucristo se sometió, nosotros debemos someternos también. De hecho, Jesús explica el centro de su obra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 y 39. Y él dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo se sometió al Padre para salvarte a ti y para salvarme a mí. De hecho, Cristo está sometido al Padre hoy para mantenerte a ti y mantenerme a mí salvos hasta el día de la redención. En la iglesia donde yo predicaba en Virginia, la gente decía amén a eso. Amados hermanos, Cristo, sin merecer nada de lo que sufrió hasta la muerte de cruz para salvarnos. Él es nuestro modelo de sumisión. Él es nuestro modelo a seguir. En los siguientes sermones vamos a ver esta doctrina de la sumisión aplicada a las diferentes áreas de la vida. Pero hermanos, que Cristo, aquel que se dio para darnos vida, aquel que se sometió al Padre hasta la muerte, sea nuestro ejemplo. Vamos a orar y vamos a pasar a la cena del Señor.